¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos a su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña David Juárez Santa Fe, maestro del Sistema Penal Acusatorio. Maestro David, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, maestro Castelán? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente. No, hay gustos de nosotros y muchas gracias por aceptar esta invitación. Queremos abordar un tema contigo, maestro, muy importante. La graduación de la culpabilidad y la dosificación de la pena. Tú que eres especialista y maestro en el Sistema Penal Acusatorio. ¿Qué es la culpabilidad? Bueno, es importante que nosotros tengamos presente que la culpabilidad es un elemento del delito. Y al respecto, es oportuno señalar que hay una diferencia entre elementos del delito y elementos del tipo penal. La culpabilidad es uno de los elementos del delito. De acuerdo a la teoría tetratómica, tenemos que el delito se compone por conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, la culpabilidad viene siendo uno de los elementos del delito. Este elemento del delito reviste muchísima importancia. Casi siempre se le ha dado más relevancia a los elementos del tipo, a la conformación de elementos objetivos, subjetivos, y a la culpabilidad no se le ha abordado, creo, en la forma de vida a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, para efectos de una adecuada dosificación de la pena, es importante que nosotros tengamos en cuenta este concepto de culpabilidad. Para empezar, pues es un elemento del delito que comprende la imputabilidad y comprende obviamente lo que es la culpabilidad, es decir, aquella situación que nosotros le podemos imputar a una persona en relación a su edad, a su condición psíquica y a su condición anímica al momento de cometer un delito. Maestro, los elementos que componen la culpabilidad, ¿cuáles serían? Los elementos que componen la culpabilidad son precisamente la imputabilidad, es decir, aquella capacidad que tiene cualquier individuo, hombre o mujer, mayor de 18 años, que sea capaz de entender, conocer y querer el resultado y el desarrollo de un comportamiento humano. Es decir, que tenga plena conciencia de lo que está haciendo y que tenga plena conciencia de la aceptación del resultado que va a producir, que va a provocar. Y la conciencia de la antijuridicidad, es decir, que esta persona que va a cometer un delito, que va a llevar a cabo una conducta indebida, una conducta ilícita penalmente sancionada, tenga conciencia precisamente, que esté bien consciente de que eso que él está haciendo constituye una conducta, un comportamiento que se encuentra sancionado por la ley o que es reprochado por la sociedad con una sanción, en este caso de tipo penal. Y esa conciencia de antijuridicidad, pues bueno, nos da la base realmente para poderle fincar un juicio de reproche. ¿Cómo te voy a reclamar algo, yo como sociedad, cómo te voy a reclamar algo a partir de que tú sabes lo que estás haciendo y que sabes que eso que estás haciendo es indebido, está sancionado, está prohibido? La diferencia entre elementos del delito y elementos del tipo. Sí, comentaba al inicio que es importante tener en cuenta esta diferencia. Pareciera ser una cosa básica, ¿no? Para los que ya tenemos alguna instrucción en cuanto a la materia penal, pareciera ser una cosa básica. Sin embargo, bueno, para los estudiantes que apenas están incursionando en la materia y para algunos profesionistas que todavía tienen cierta confusión en cuanto a estos términos, los elementos del delito, como ya también lo había comentado anteriormente, se conforman de acuerdo a la teoría tetratómica, que es la más aceptada por los tratadistas en casi todas las partes de donde tenemos el mismo sistema jurídico. Se compone de conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Esos son los elementos básicos de un delito, es decir, de un comportamiento que nosotros socialmente hemos considerado reprobable y que, por lo tanto, para evitar la comisión de estos comportamientos, pues nosotros hemos, como sociedad organizada, hemos decidido sancionarlos. Esos son los elementos.
En cambio, los elementos del tipo penal se refieren a aquellos componentes que en forma específica, componentes jurídicos que en forma específica se encuentran inmersos, forman la estructura de un determinado tipo penal. De esta manera, los elementos del delito siempre van a ser los mismos: conducta típica, antijurídica y culpable. Y los elementos del tipo van a variar dependiendo cada tipo penal que nosotros vayamos a estudiar. No serán los mismos los elementos del tipo penal de robo, por ejemplo, que los elementos del tipo penal de homicidio, y ni siquiera los elementos de un tipo penal de homicidio con los de un homicidio calificado, por ejemplo, con ventaja, o un homicidio en riña, o una tentativa de homicidio. Varían sus elementos típicos. Estos elementos del tipo penal básicamente se conforman de tres formas. Unos son elementos objetivos, que como su nombre le indica, son elementos que todo mundo podemos ver, que todo mundo podemos apreciar, digamos, son tangibles, sin mayor esfuerzo. Otros son los elementos subjetivos, que se traducen como aquellos ánimos, deseos o intenciones que lleva el sujeto activo, es decir, el imputado o el indiciado, que lleva en sí como rector de su conducta al momento de llevar a cabo un comportamiento delictivo. Y finalmente los elementos normativos, que son aquellos que se encuentran en determinados, no en todos los tipos penales, en determinados tipos penales, y que los podemos identificar porque son conceptos de naturaleza jurídica o de naturaleza cultural. Los de naturaleza jurídica son conceptos que podemos encontrar en cualquier otro cuerpo legal. Por ejemplo, vamos a mencionar, por ejemplo, Ley General de Salud, ¿no? Lo que nos dice lo que es una determinada condición humana, por ejemplo, salud, lo que es vida, ¿sí? Esos son conceptos que están inmersos en esta ley que ahora ya los define. Hace años no los definía, ahora ya los define la propia ley de salud. Embarazo, gestación, aborto, feto, son conceptos que vienen en esa ley, por decirlo de una manera, como elementos normativos de valoración jurídica. Y por otro lado tenemos los elementos normativos de valoración cultural, que son conceptos que forman parte de nuestro bagaje cultural, de nuestro idioma, de nuestro lenguaje común, corriente, y que de alguna manera nos refieren una cierta calidad o condición o circunstancia bajo la cual se realiza el comportamiento delictivo. Por ejemplo, los conceptos de castidad, honestidad, alevosía, etcétera, ¿no? Este tipo de conceptos que nosotros manejamos en la cotidianidad y que la ley penal trae para componer la figura delictiva determinada y poder explicar así el comportamiento que va a ser objeto de sanción. En caso de que no se acredite la culpabilidad en un proceso penal, ¿qué pasa, maestro? En caso de que no se acredite la culpabilidad en un proceso penal, bueno, pues esa es una pregunta interesante porque muchas veces nosotros, como parte de la sociedad, como individuos que no estamos letrados en materia penal, de derecho penal, damos por hecho, decimos, oye, pues si se acreditó el disparo, se acreditó el apoderamiento, se acreditó el golpe, la lesión. ¿Cómo es posible que teniendo todos los elementos y teniendo todo a la vista, cómo es posible que el juez haya tenido la osadía de dejar en libertad a esta persona, ¿no? Y a nosotros en el vulgo, valga la expresión, no nos queda claro por qué los jueces actúan de esa manera y nos pareciera ser que todo está lleno de corrupción y que todo es fraudulento y que no hay Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Sin embargo, el juez debe acreditar como parte del análisis de un comportamiento delictivo
Por una parte, esta situación de los elementos objetivos de la existencia del comportamiento delictivo, de la antijuridicidad de ese comportamiento delictivo, y por otra parte tendría que acreditar la culpabilidad, ¿sí? Podemos tener conducta típica, es decir, que haya un comportamiento humano que esté contemplado en una ley penal, que ese comportamiento sea antijurídico y sin embargo no tenemos acreditada la culpabilidad. ¿Por qué razón? Porque el sujeto activo sea menor de edad, por una parte, que no tenga la edad penal como para ser objeto de derecho penal. Uno, que el sujeto activo no haya tenido otra opción a su alcance más que comportarse o realizar el comportamiento ilícito, y ahí estaríamos ante una causa de justificación. Y por otro lado, que el sujeto no tenga la capacidad mental de realizar el comportamiento de acuerdo a una voluntad, es decir, que no tenga conciencia de lo que está realizando. Entonces, sí, desafortunadamente en la vida práctica hemos visto muchos casos en donde hay situaciones, por ejemplo, de robo de fardos, homicidios incluso, lesiones, en donde el sujeto agarra, golpea o se apodera, etcétera. Hay cámaras, todo el mundo lo vio, hay testigos, y sin embargo el juez dice, pues ¿saben qué? Con todo y eso va para afuera, queda en libertad. ¿Por qué? Pues porque ese sujeto, esa persona, padecía algún trastorno mental, tal vez, o porque esa persona realizó el comportamiento amparado por alguna causa de justificación que también prevé la ley, o porque esa persona no sabía lo que hacía, ¿sí? No tenía conciencia de lo que estaba realizando, estaba ausente, temporal o permanentemente. Sí, Ah, esa sería. maestro, ¿qué importancia tiene la culpabilidad? Entonces, si hablamos de la culpabilidad, ¿qué importancia tiene la culpabilidad en un proceso penal? Tiene una importancia muy relevante. Decía yo hace un rato que desafortunadamente este tema de la culpabilidad no ha sido abordado con la importancia debida a lo largo de los procesos, tanto en el procedimiento penal anterior al vigente y en el procedimiento penal actual acusatorio adversarial, porque nos dedicamos a acreditar la existencia de la conducta, nos dedicamos a acreditar lo que antes se llamaba el cuerpo del delito, ¿no? Y que ahora concretamos en que la existencia de un comportamiento, la existencia de la adhesión al bien jurídico tutelado, la existencia de un sujeto pasivo, etcétera. Y con eso pensamos que ya está armado el caso, que ya es obvio y es lógico que lo van a condenar, ¿no? Y sin embargo, bueno, cuando volteamos a analizar lo que dice el propio código y lo que dice la teoría, la doctrina, dice, la acreditación de un delito es que cuando acredites conducta típica antijurídica y culpable, es decir, la culpabilidad, pero no como una inferencia lógica a la existencia de los elementos anteriores, sino como un elemento aparte, como un elemento que merece su tratamiento individualizado y particularizado, y que con base en eso el juez podrá o deberá realizar un examen minucioso del sujeto, de su comportamiento, de sus antecedentes, y solamente así el juez podrá determinar si es culpable o no. Que eso sería lo importantísimo, ¿no? Porque a veces en nuestra sociedad se da mucho, y en las sociedades de países subdesarrollados se da mucho el caso del famoso delincuente circunstancial, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, me viene a la memoria una película de hace muchos, muchos años de Pedro Infante, que se llamaba, Un rincón cerca del cielo. Un rincón cerca del cielo se llamaba la película, de Ismael Rodríguez. Entonces, en esa película, Pedro Infante se une con su pareja, son pobres, viven en un rinconcito en la azotea de hasta el último piso de la vecindad de 5 patios, y viven felices. Pero por las circunstancias de la vida, la pareja se embaraza, nace el niño, de repente se enferma gravemente, y este personaje, el actor,
pues no tiene recursos, no tiene trabajo, no tiene dónde tomar para salvar la vida de su hijo, que el médico le dice, mire, compre estas medicinas y se va a salvar su hijo. Entonces él, desesperado, sale a buscar quién le preste, quién le ayude, quién nada, y pues nadie. Ante esa desesperación, se encuentra al otro protagonista, que es Antonio Aguilar, ve que saca una billetera con mucho dinero y dice, oiga, regáleme, présteme. No, no, ¿cómo crees que vete de allá? Vete para allá, vago este. Y entonces Pedro Infante, ante esa desesperación, la agarra y roba. ¿Sí me explicó? No era su intención, durante todo este desarrollo de la trama, no era su intención ser ratero, ni tenía esa mala costumbre. Sin embargo, ante esas circunstancias se ve obligado, por las condiciones en las que se encontraba, se ve obligado a robar. Y así nos podemos encontrar muchísimos casos en nuestra vida cotidiana. Desafortunadamente, como sociedad, somos insensibles ante esa realidad, ¿no? Como si no existieran esos problemas, como si no existiera esa gente necesitada. No consideramos su realidad. Entonces, estamos llenos de esos delincuentes circunstanciales. ¿Y qué pasa con esto de la culpabilidad? Pues que el juez, un buen juez, tendría que meterse a la vida de ese personaje, tendría que analizar su vida, sus circunstancias personales, de dónde vienes, a qué te dedicas, tu grado de estudio, cómo desarrollaste tu vida en familia, cómo estás actualmente anímicamente, tu salud mental y tantas cosas para que el juez, con base en eso, graduara adecuadamente la pena. Es decir, no te voy a poner una pena como si fueras un estudiante de Harvard que le dan la dirección general de una institución de petróleos y que de repente se te hace fácil tomar dinero que no te corresponde, ¿verdad? O sea, ahí hay mucha diferencia entre uno y otro personaje. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el juez, precisamente, meterse en la vida del sujeto activo, meterse en la vida no me gusta decir delincuente, pero bueno, para efectos de ejemplo, ¿no? Meterse en la vida del delincuente y hacer que salga todo ese pesar, toda esa realidad, triste realidad que vivimos, y entonces decirle, mira, dada esta circunstancia, tu penalidad va a ser esta, ¿sí? Y ahí entraremos, paréntesis, entraremos en otro conflicto, ¿no? Porque dada la nomenclatura de nuestros tipos penales, la ley establece, ¿no? Por ejemplo, comete el delito, artículo 123, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Al que cometa homicidio se le impondrá de 8 a 20 años. Es decir, el legislador ya nos está imponiendo un margen de penalidad, ¿sí? Nos está imponiendo un margen de penalidad, o sea, considero una invasión de esferas competenciales, porque el que tiene que graduar la pena, el que tiene que decidir cuánto se le va a poner de pena a esta persona, es el juez, para eso es juez. Pero entonces el juez se tiene que ceñir a este margen que el legislador le da. ¿Sí me explicó? Es algo complejo porque pues tendríamos que ver también con principio de legalidad, certeza jurídica, de que haya un parámetro de referencia para la aplicación de penas y no desbordar los ánimos del juez, pero por otro lado también restringe precisamente la facultad del juez de él decidir con base en esto qué pena te voy a poner, porque si el legislador me dice que 8 años, pues ni modo, te puede poner 8 años, que es la mínima. Pero ¿qué tal si yo juez haciendo un análisis y todo esto que acabamos de comentar, yo considero que la penalidad debe ser de 3 o 4 años, dado tus circunstancias, ¿no? Pues yo lo quiero poner así, como juez yo lo quiero poner así, obviamente fundado y motivado. En fin, ese es un tema que tal vez para otra plática, este, si tienen el favor de invitarme, pues lo podríamos desarrollar ya con la amplitud necesaria. Y bueno, pues esto sería la importancia de la culpabilidad. Yo comparto mucho tu idea, maestro. Yo estoy de acuerdo contigo. Los jueces de alguna manera siguen nada más lo que dice exactamente Así el es. legislador. Son una de mis discusiones que tengo yo todo el tiempo. Te voy a tomar la palabra y vamos a seguir con Claro, estas claro que sí, con todo pláticas. gusto. Un honor. Ahora vamos a hablar cómo se gradúa la culpabilidad. Bien, la culpabilidad tenemos que acudir al Código Penal. En la Ciudad de México tenemos un dispositivo que a mí me parece excelente. Digo, se queda todavía corto, pero es muy buen dispositivo, un artículo, el artículo 72 del Código Penal, que
nos marca los parámetros sobre los cuales se debe graduar la culpabilidad. Sin embargo, que aquí el tema de la plática es donde me gustaría centrarlo más. Sin embargo, cuando nosotros vemos las resoluciones de los jueces penales, cuando imponen la sanción, la pena en este caso, em, no desarrollan todo el ejercicio intelectual, no desarrollan todo el ejercicio social y jurídico que establece este artículo. Es un artículo hermoso. Me voy a permitir nada más leer un poco, unos fragmentos de este artículo para enmarcar el tema. Dice el artículo 72, criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad. Dice, el juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y la medida de seguridad establecidas para cada delito y las individualizará, es decir, como un traje a medida, como una camisa, ¿sí? No en serie, no todo lo mismo para todos. Ah, si es un robo, ah, sí, ya sabes cuánto, ¿no? No, es como un traje a la medida. Las individualizará dentro de los límites señalados, que ahí es donde ya comentábamos hace rato, pues finalmente el juez se ve constreñido a actuar dentro de un margen que le marca el legislador, ¿no? Con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad de la gente. Ahora, de ahí nos vamos al artículo 70, nos regresamos al 70. Dice, dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales impondrán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, es decir, lo que hay alrededor, y las particulares del delincuente, que ahí es donde viene el punto medular, que la mayoría de los jueces no toman en cuenta. Vemos que se acredita el apoderamiento, vemos que está la víctima, vemos que está el arma y vemos que está todo. Sin embargo, no atendemos a las circunstancias particulares del delincuente, que eso sería lo importante, lo que decíamos hace un rato, el traje a la medida. Entre otras muchas cosas, tiene que ver la naturaleza de la acción, la magnitud del daño, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la forma de intervención del sujeto, del agente, la edad, educación, costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto activo. Y dice aquí la fracción quinta, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Esa es la parte más importante y que no se toca en ninguna, vamos, no puedo generalizar, pero en la mayoría de las resoluciones no se toca ese tema. Que el juez haga un estudio pormenorizado del delincuente en cuanto a esas circunstancias previstas en la fracción quinta del artículo 72. Y luego, para finalizar el artículo, dice, para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto. O sea, no por lo que me diga el defensor, no por lo que me diga el fiscal. Yo, juez, tengo que acercarme toda la información necesaria para conocer directamente al sujeto. Y con base en eso, bueno, pues ya se individualizará la pena. Y lo que decíamos hace rato, ¿no? Con el ejemplo de la película de Pedro Infante. Bueno, pues, si yo soy juez y yo tengo que ver ese caso, yo digo, a ver, un señor ya de edad, madura, 30 años, este, sin recursos económicos, no ha delinquido, no tiene antecedentes, tiene una buena relación familiar, es un buen vecino, es un buen todo. Y por esta circunstancia emergente y urgente, pues se vio constreñido a actuar de esa manera ilícita. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a poner los 4 años que marca como mínimo el Código Penal. Yo, juez, con mi sano juicio, ¿sí? Tendría que analizar todas tus circunstancias personales y tal vez te voy a imponer 1 año o 6 meses, ¿no? Aún siendo en esas circunstancias el robo. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Háblanos de la responsabilidad penal. Bien, ¿Qué es la responsabilidad? bien, la responsabilidad penal es una declaración que se hace formal una vez que se ha acreditado que precisamente se demostró la existencia de lo que nosotros llamamos el injusto penal y la culpabilidad. El injusto penal, vamos a recordar que está compuesto de la conducta, la tipicidad y la antijuridicidad.
Una vez que esto ha quedado acreditado, que ya demostramos con pruebas y todos los análisis jurídicos habidos y por haber, y que también ya demostramos la culpabilidad en el sentido de que es mayor de edad, que sí sabía sí sabía lo que estaba haciendo y sí quería el resultado de lo que se estaba proponiendo el sujeto y que no le asistía ninguna causa de justificación. En esas condiciones decimos que está acreditado el hecho delictuoso y la culpabilidad y por tanto podemos fincarle un juicio de reproche. Al hacer este juicio de reproche, nosotros una vez que comprobamos todo esto y que acreditamos que no hay cosa que justifique el comportamiento del sujeto, entonces declaramos su responsabilidad penal. Es responsable penalmente de la comisión de la conducta tipificada como homicidio, robo, etcétera, etcétera. Hablemos ahora, maestro, la pena en materia penal. ¿Qué es la pena en materia penal? La pena, bien, la pena, ahí nos iríamos a un aspecto sociológico en principio. Nosotros como sociedad organizada, políticamente y jurídicamente, hemos decidido reaccionar ante determinados comportamientos que consideramos dañosos o peligrosos para nuestra sana convivencia social. Esa reacción social puede ser de múltiples magnitudes y de múltiples maneras, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que yo reaccione ante un sujeto que tira basura en la calle, por ejemplo, ¿sí? A la reacción que yo como parte de la sociedad tenga ante un evento donde estoy viendo que están desapoderando a una persona de sus pertenencias o que lo están privando de su vida, ¿sí? La reacción social marca el qué hacer al respecto, ¿sí? Para inhibir ese comportamiento. Lo que yo comento con algunos compañeros y con algunos alumnos es que el Código Penal no establece prohibiciones, no establece prohibiciones. El Código Penal lo que establece son consecuencias de conductas que ya están descritas previamente, ¿sí? Pero no hay prohibición, no hay ningún artículo que nos diga está prohibido matar o está prohibido robar. No hay ningún artículo que así lo determine. Inferimos y deducimos, pero en realidad no es una prohibición, sino más bien el Código Penal marca consecuencias de las conductas que se lleven a cabo en ese tenor. Entonces, la reacción social ante estas conductas que particularmente consideramos muy dañosas, muy perjudiciales para nuestra sana convivencia social, la reacción social es no una llamada de atención, no un arresto, no una multa, sino la imposición de un sufrimiento. Ese es el concepto de pena, un sufrimiento, ¿no? Una aflicción. Entonces, esta sociedad en la que nosotros vivimos ha decidido castigar, hacer sufrir a quien lleve a cabo un comportamiento que dañe la sana convivencia social. Y de esa manera nosotros identificamos la pena. Para efectos de establecer qué pena vamos a aplicarle a qué personas y en qué casos, el legislador, en la división de poderes, el legislador es el encargado, el órgano del poder público encargado de establecer qué conductas vamos a sancionar, ante qué conductas vamos a reaccionar y de qué manera vamos a reaccionar ante esa conducta. Con una multa o con una privación de la libertad o con X medida de seguridad. ¿Cómo se dosifica eh, en la actualidad la pena con relación a la culpabilidad? Bien, como ya comentábamos anteriormente, el Código Penal para la Ciudad de México, en el artículo 70 y 72, nos da un parámetro, unas bases, llama él lineamientos, para que el juez tenga una referencia objetiva de qué elementos va a considerar para poder individualizar la pena. El legislador nos dice un mínimo y un máximo de pena, ya sea multa o ya sea privativa de la libertad. Y dentro de ese margen, el juez, con toda su responsabilidad que ello implica, tendrá que determinar la graduación
de un comportamiento delictivo que se le presente a él para juzgarlo y tendrá que decir el qué y por qué decidió darle esa graduación. Como una referencia, como un catálogo, como un código, digamos, de seguimiento, el juez tiene que basarse en estos artículos, en el 70 y en el 72. Y lo que me interesa puntualizar o resaltar en este tema es precisamente eso, que muchos de nuestros jueces dan por hecho que habiendo una conducta y que es típica y que es antijurídica, pues ya tenemos la culpabilidad. Y como es un delito X, más o menos siempre hemos manejado tal penalidad. Ponle la mínima entre la mínima y la media, por ejemplo. La media entre la máxima y la media. Y así se van sin entrar al fondo del análisis personalizado del sujeto activo, que es lo que nos marca la ley y es lo que debería marcar la diferencia a la hora de imponer la pena, ¿sí? Tengo que ver, si me permite nuevamente, con base en el 72 y en la fracción quinta, vean qué elementos tiene que considerar el juez, entre otros, ¿eh? La edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones culturales del sujeto. Es decir, tengo que meterme a ver quién es Juanito Pérez, qué grados de estudio tiene, de qué familia viene, dónde se desarrolló su vida, a qué se dedica, qué ha hecho en su vida a lo largo de este tiempo, cuál fue el comportamiento, por qué ella llevó a cabo ese comportamiento, qué circunstancias le rodeaban, cuál es su salud mental, cuáles son tal vez sus enfermedades de dependencia de alcohol, drogas, etcétera. Todo eso. Y humanamente, el juez tendría que determinar con base en eso qué es cuál es la pena ideal para esta persona. Como decíamos hace un rato, es un traje a la medida, no estandarizado, sino para Juanito Pérez va a ser 2 años por este delito y por el mismo tipo de delito para Panchito López van a ser 4 años, por ejemplo, ¿no? Dadas las circunstancias, dada su personalidad, dada toda esta gama de datos que nos marca el propio código, su educación, su cultura. Estamos hablando que no es lo mismo un muchachito, por ejemplo, valga el ejemplo, con todo respeto, no es lo mismo un muchachito de 14 años que toda su vida ha vivido en Tepito, que un muchachito de 14 años que viene desde lo más alto de la sierra de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de dos personas de la misma edad, ¿sí? Pero con mundos completamente diferentes, ideas completamente diferentes y en eso radica precisamente el ejercicio intelectual del juez, que el juez tiene que preocuparse en descubrir a la persona y con base en eso saber qué tipo de pena le va a aplicar, hasta qué nivel o qué grado de pena le va a aplicar. Bueno, hablando de los derechos humanos, ¿cuál sería la propuesta para la dosificación de la pena conforme a los derechos humanos? Muy bien, también es una pregunta bastante interesante. Nosotros como país, paulatinamente, muy, muy lento, pero paulatinamente hemos estado avanzando en el desarrollo del campo de los derechos humanos. Afortunadamente vamos avanzando. Y en este sentido, debemos considerar que uno de los principales valores del ser humano es precisamente su libertad. ¿Sí? La libertad deambulatoria y cualquier otra de las libertades, entre ellas la deambulatoria. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos que el hecho de tocar la libertad de una persona, aunque sea formalmente justificada, aunque sea legalmente justificada, el hecho de tocar la libertad deambulatoria de una persona es afectarle enormemente su mundo, su vida, para siempre, ¿sí? Y entonces nosotros como sociedad, en vez de ahora de víctimas, pasamos a ser victimarios. Es decir, si a mí me robaron un coche y ya me quitaron algo material, ¿sí? Pero yo, como parte de la sociedad y toda la sociedad junto con las autoridades, ahora nos vamos a vengar en contra de esa persona
y le vamos a imponer 20 años de privación de su libertad. 20 años confinado en el inframundo que son las cárceles. 20 años privado de yo salir y respirar aire puro en un bosque, 20 años de yo caminar por la calle bajo la lluvia, 20 años de privarlo de ir al cine, 20 años de privarlo de jugar, de ir a una fiesta, convivir con la gente, 20 años de lo peor, ¿sí me explicó? En eso nos transformamos nosotros. Y entonces decimos, ya haciendo un balance a la luz de los derechos humanos, decimos, ¿qué tanto hemos ponderado los bienes materiales por sobre la afectación psicoemocional de un individuo, que finalmente es un ser humano, con sus defectos, con sus traumas, sus frustraciones, pero es un ser humano? Y entonces yo, sociedad y Estado, gobierno, eh, siendo el paladín de la justicia y pretendiendo hacer justicia, yo digo, pues es justo que a este ladrón de vehículo le ponga yo 8 años, 14 años de prisión, privándole de todo, y no nada más a él, le afecto a toda la familia, y no nada más a la familia, le afecto a toda la sociedad, porque todos hay que entrarle con los impuestos para mantener el hotel más caro del mundo, y afecto todo por pretender sancionar una conducta ilícita que era robar un vehículo. ¿Sí me explico? Entonces, ese sería, para empezar, ese sería el parámetro sobre el cual nos podríamos mover en cuanto a la importancia de los derechos humanos y la dosificación de la pena, la culpabilidad. Entonces, es una tarea titánica de los jueces el hacer estos análisis y ponderar qué tanto voy a afectar la vida de una persona. La puedo destruir, ¿eh? La puedo destruir pretendiendo hacer justicia, ¿sí? Por la formalidad, yo puedo destruir la vida de una persona. Vamos a pensar en un muchachito de 18 años, que por X circunstancia lo invitaron a robarse un vehículo y robó el vehículo, y como era el novato, a él lo agarraron, ¿sí? 18 años. Es más, niño de familia, que por X circunstancia, siendo hijo de familia, por X circunstancia cometió el delito. Y ya, pues, lo agarraron, de ahí, cárcel, procedimiento, cárcel, 14 años de prisión. Robo con violencia a vehículo, ¿no? Es más, era una pistola de juguete para acabarla, pero pues como se acredita ahí la existencia de la violencia moral, pues bueno, ya está robo con violencia, vamos a aplicarle 14 años de prisión, ¿sí? Así es. Prácticamente la sociedad, yo autoridad, yo gobierno, yo todo, yo le estoy destruyendo la vida a este muchachito. Estoy acabando con su futuro, con todo lo mejor además, ¿no? Porque la edad de 18 años para 30, 40 años, pues es una de las mejores edades del ser humano, ¿no? Donde se desarrollan muchos potenciales del ser humano. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema, porque si nos vamos formalistamente, diríamos, pues la ley dice esto y a mí me vale, yo estoy aplicando la justicia y a mí como dicen por ahí, no a mí que me esculquen, yo juez, yo hice lo que tenía que hacer, le apliqué la pena que la ley me establece. Sin embargo, humanamente y a la luz de estas ponderaciones de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, de la propia dignidad del ser humano como tal, nosotros vemos que nuestras leyes son aberrantes, son altamente injustas, son inhumanas, nuestras leyes penales. Y entonces pues, ahí viene el ejercicio del juez, bajarle un poco a la tónica que impone el legislador, y el juez, pues ahora sí que ponerse las pilas y decir, pues yo digo que esto, más esto, tomando en cuenta el 72 y el 70, individualizo la pena, le hago su traje a la medida y digo que con todo, esta es la penalidad justa por esto. Claro, habría que allegarse de dictámenes periciales, habría que allegarse de opiniones técnicas, de psicólogos, sociólogos, criminólogos, psiquiatras incluso, y con todo ese bagaje de información, el juez ahora sí decir, esta persona es viable para reintegrarse a la sociedad. Y yo considero que una pena de esta manera le podría dar el ejemplo que nosotros queremos para que evite nuevas consecuencias
y darle la oportunidad para que rehaga su vida, para que le tome impulso, le saque un provecho positivo a esa experiencia negativa, ¿no? Y no destruirle la vida a un ser humano, como lo hacemos a diario. Hiciste reflexionar muchas cosas, David. Y sí requerimos inclusive hacer más de estos programas tú y yo, porque yo lo veo como reflexión de muchas Claro, cosas. sí, con todo gusto. Te agradezco muchísimo, el tiempo ya demasiadamente es muy corto. Te agradezco muchísimo. Es David Juárez Santa Fe, maestro en el sistema penal acusatorio. Gracias por estar con nosotros y nos volvemos a Un ver, honor, David. maestro, un saludo, feliz año y muchísimas gracias. Un honor colaborar nuevamente con Lex Informa y tu invitación, desde luego, pues yo estoy al pendiente y con la disposición de que próximas ocasiones podamos platicar de estos y otros temas que nos interesan a todos, ¿no? Muchísimas gracias a ti. Igualmente, feliz año. Te mando un abrazo de distancia. Muchas gracias, David. Hasta la próxima. Gracias igual. Cuídate mucho, que estés bien. Hasta luego.